Vamos a comenzar con la presentación del trabajo, aplicación de Deep Neural Network para predicción de incidencias de COVID-19. Es el trabajo final del máster universitario en salud digital. El autor es Samuel Pablo Gallego Serrano, el director es Carlos Luis Sánchez Bocanegra y el codirector es Gonzalo Aranda Pérez. Vamos a comenzar con la parte de introducción, donde nos hemos dado cuenta de las necesidades que tiene al día de hoy los sistemas de salud de todo el mundo, que están siendo colapsados por el número creciente de casos de COVID-19, y se han mostrado diferentes medidas de distanciamiento social para mermar las curvas de contagios. Esto también ha traído como consecuencia que diferentes grupos de investigación utilicen herramientas estadísticas y predictivas para mejorar el control, la propagación del virus, y es crucial la planificación de la demanda y la atención asistencial con base en estos métodos predictivos. Lo que se busca en este trabajo es utilizar el método de redes neuronales profundas para la predicción de incidencias de COVID-19 y compararlo con métodos tradicionales de pronóstico. Haciendo una breve historia de la pandemia, los puntos más importantes son que el 8 de diciembre de 2019 inició el primer caso en Wuhan, China. Posteriormente, y dado que China reconoció que era un nuevo tipo de virus, liberó el 10 de enero lo que es la secuencia del genoma del nuevo coronavirus. La OMS el 12 de enero publica la información técnica para empezar a estudiar esto y poder trazar los diferentes tipos de casos. Y al 11 de marzo de 2020 la OMS declara una pandemia por COVID-19, y de ahí fue avanzando consecutivamente hasta irse expandiendo por todos los países del mundo. También es importante mencionar que al día 28 de enero de 2021 pues tenemos una gran cantidad de casos ya positivos de este tipo de coronavirus, y una cantidad sumamente importante de muertes a nivel global y prácticamente expandido en todo el mundo, incluso en regiones muy alejadas como puede ser Groenlandia, como puede ser Alaska o la parte norte de Rusia. Dentro de las medidas de contención, la gran mayoría han sido quedarse en casa, confinamiento, distanciamiento social, utilizar cubrebocas, lavarse la mano de forma consecutiva, y también se está investigando y está ya aprobada lo que es la vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, o inclusive la rusa, y se está empezando a vacunar la gran mayoría de los países para intentar mermar esto y tener una masa crítica de pacientes o de población vacunada para parar la pandemia. Y tomando en consideración esto, y que se debe de hacer un análisis predictivo de este tipo, para este tipo de pandemia, la OMS y otras agencias de la ONU declararon una declaración conjunta sobre protección de datos y privacidad de respuesta de COVID-19, para que de esta manera los datos se pudieran compartir y pudieran hacer investigación de ello, ¿no? La gran mayoría de las bases de datos se encuentran, aquí se las muestro, de la Organización Mundial de la Salud, de sitios de internet como Estadista, de hospitales como Johns Hopkins, de repositorios de bases de datos muy grandes como GitHub o Worldmeters. Pero realmente la que nosotros encontramos que tenía muchísima mayor efectividad, dado que incluye todas estas más algunas otras, es la Our World in Data. De hecho, si nosotros nos vamos a su página de internet, podemos ver que tiene el repositorio completo, justifican cada una de los datos que están dentro de su repositorio, se pueden descargar en diferentes tipos de formatos. Y otro de los puntos importantes es que hay artículos científicos que avalan la validez de esta base de datos para poder hacer diferentes estudios estadísticos. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que ver el estado del arte de los métodos pronósticos para COVID-19. En realidad este es el forecasting. Nosotros prácticamente lo que vamos a ver es en series temporales, dado que los datos de COVID corresponden a estos, donde tenemos métodos de alisado, métodos de regresión y métodos de redes neuronales. Aquí, realmente los métodos de alisado producen una serie temporal que elimina ruidos y comportamientos no deseables en los datos para hacer un patrón más visible. Algunos métodos de estos es el hold y el winter. Otros métodos, como pueden ser los métodos de regresión, buscan una variable dependiente con respecto a una más independiente, y determina cuál es el impacto del independiente en relación con la dependiente, ¿no? Los métodos comúnmente utilizados en este caso es alguno que nosotros vamos a estar utilizando en este trabajo, que es el método ARIMA, y otro es el mínimo cuadrado ordinario.
Otro de los puntos importantes es que nosotros contamos con las redes neuronales y que prácticamente lo que hacen es intentar simular el comportamiento homólogo de lo que es una neurona biológica con sinapsis, dendritas, cuerpo, y las neuronas artificiales con entradas, procesos sumatorios y función de activación y la salida. Aquí, bueno, nosotros tenemos capas de entrada, capas intermedias y capas de salida, que estas irán procesando pues, la información que nosotros vayamos introduciendo dentro del modelo. Aquí también tenemos de tres tipos, que es supervisada, que nosotros le decimos cuáles son las funciones que queremos obtener; no supervisado, que ellos hacen un seguimiento de los patrones, por ejemplo, para este reconocimiento de caras o de objetos; y por refuerzo, que existe en comparación de entradas y salidas deseadas, y bueno, que se va ajustando para que correspondan lo mejor posible. Aquí, bueno, también estas redes neuronales se pueden clasificar en redes neuronales profundas, dado que mientras más capas tengamos ocultas de manera intermedia, bueno, mayor va a ser la asertividad de este modelo. Por eso en este caso pues ven que tenemos 5 capas intermedias, que esto va aumentando por la profundidad de la misma red. Otro de los puntos importantes es que bueno, las redes también te permiten hacer una parte recurrente donde nosotros podemos tener una entrada, después la información pasa a las capas intermedias, se procesa, la información no solamente se va a la salida, sino se reprocesa, se vuelve a tomar para causar mayor asertividad y después da una salida en comparación con las redes neuronales normales. De hecho, la que nosotros vamos a estar utilizando se llama memoria a largo y corto plazo, LSTM, y es un tipo de aprendizaje supervisado con bloques de retroalimentación y es una red profunda. Si nosotros vemos un poco de lo que es a nivel matemático, a grandes rasgos, simplemente mencionar que tenemos una celda que tiene, cada uno de estos modelos de LSTM tiene diferentes celdas, y prácticamente lo que vamos a tener es un estado inicial de la celda y después un estado oculto. Esto a la vez se va a retroalimentar y va a empezar, el signo de más te va escalando la información, la va retroalimentando, y después tenemos una serie de matrices o de funciones matemáticas, que son las funciones sigmoideas y las tangentes, que lo que me hacen es ajustar el modelo y verificar si se va a quedar esta información, si es válido o no. Al final lo que nosotros vamos a obtener es una salida, un nuevo estado de esa celda y un nuevo estado de celda oculta. Dentro de los objetivos del proyecto es, a grandes rasgos, como objetivo principal, predecir y tomar decisiones de la pandemia con las redes neuronales. Los objetivos secundarios es revisar la bibliografía, analizar los métodos predictivos de la efectividad, identificar las bases, identificar los métodos, entrenar el método, probar el método. Y bueno, la pregunta investigable es si pueden ayudar estas redes neuronales a predecir o tomar decisiones epidemiológicas adecuadas. Dentro de la metodología, pues se dividió en 9, tomando en cuenta la metodología KDD, que prácticamente es búsqueda bibliográfica, la selección de los datos, el preprocesamiento de los datos, que aquí se realizaron bastantes, descarga de librerías de pronóstico, el análisis de los datos con métodos de pronóstico tradicionales. Después de ahí se hizo una revisión de los resultados para seleccionar el mejor método, entrenar la red neuronal, comprobar la predicción en las bases de datos correspondientes y resultados y conclusiones. Dentro de los resultados, bueno, nos dimos cuenta que el análisis exploratorio inicial de los casos del 31 del 12 del 2019 al 5 de enero de 2021, bueno, contábamos con 4 variables: fecha, casos, muertes y test, y con casos, muertes y test que se ven reflejadas en la sumatoria o en el resumen de los datos que se muestra aquí en la tabla anexa. Y después, de igual manera, pues hicimos las diferentes gráficas de las tendencias en el caso de casos, muertes y test. Asimismo, bueno, después de esto se hizo una revisión de los pronósticos clásicos, donde nos dimos cuenta que la gran mayoría de ellos tenían errores cuadráticos medios sumamente elevados. El error cuadrático medio lo que me dice es qué tan cerca está el valor real del pronóstico. Mientras menor sea, pues el pronóstico es muchísimo mejor. De hecho, aquí les estoy mostrando a modo de ejemplo lo que es los casos, los errores cuadráticos medios, que están sumamente elevados, tanto del método MIF, del NAVE, de SNAPE y de RWF. Después, a la hora de graficarlo, pues nos damos cuenta que están totalmente disvariantes y simplemente te muestran una tendencia, más no te muestran una proyección real. Y bueno, si nosotros mezclamos las gráficas, pues nos damos cuenta que la tendencia pues prácticamente es igual de deficiente.
Haciendo un resumen, por ejemplo, aquí en los mismos métodos pronósticos tradicionales, en muertes, nuevamente insistimos con los errores cuadráticos medios sumamente bajos. De hecho, SNAPE nos dimos cuenta que marcaba error, tomando en cuenta de que pues, no hay una estacionalidad y por lo tanto no podría ser utilizado para estos casos. Nuevamente graficamos y mostramos la gráfica combinada. Esto mismo lo realizamos con lo que es el test, de todos los test que estuvimos realizando, y tuvimos resultados muy semejantes. Después se hizo con los datos y se utilizó el modelo ARIMA con los casos de muerte test, y bueno, aquí lo que pudimos verificar es que el error cuadrático medio fue muy considerable, de hecho significativo, y a la hora de graficar y verificar lo que son a nivel de forecast y a nivel del porcentaje de exactitud, pues nos dimos cuenta que la predicción era muchísimo mejor, tanto en casos como en muertes. Vean como el error cuadrático medio es del 46%, como también en la parte de los test. Entonces esto también pues maneja la significación que debe tener. Entonces aquí los datos en consideración, pues se muestra que la mejor predicción de los datos de COVID-19 en Italia pues puede ser por el método ARIMA. Después se ejecutó la red neuronal a corto y largo plazo y se procedió al entrenamiento, donde bueno, tenemos unas capas de entrada, tres neuronas y unas capas de salida. Recuerden que esto es recurrente. Y bueno, aquí lo que pudimos ver es que bueno, el pronóstico iba hacia un lado y la parte real hacia otro. De hecho, aquí se puede ver que esto es una línea recta, dado que el modelo te pedía un alisamiento de los datos, y por lo tanto se ven de esa manera. Y bueno, podemos ver que los errores cuadráticos pues están bastante mal, y inclusive si nosotros nos vamos hacia la parte de la accuracy, de la verificación de estos datos, qué tan adecuados son, pues nos damos cuenta que por un lado van los reales y por otro lado dan los pronósticos. Esto también se evidenció tanto en las muertes como en los tests que se estuvieron realizando. Por tanto, pues el pronóstico de red neuronal pues es sumamente deficiente como modelo planteado, y por lo tanto pues ya no se hizo un análisis de datos de movilidad de Barcelona, Madrid y Málaga, puesto que el modelo planteado no era del adecuado. Finalmente, bueno, simplemente mencionar que los datos, como discusión, que los datos de casos y muertes cuentan con aumentos en marzo y noviembre, que se correlaciona inicialmente con el periodo vacacional al final de año. Los métodos tradicionales pues no mostraron una predicción adecuada, con un error cuadrático medio sumamente elevado. El método ARIMA ha demostrado ser un método pronóstico adecuado para predecir los datos de COVID-19 en Italia por encima del 95%, y el método de redes neuronales LSTM pues tiene además de que se hizo con múltiples configuraciones, pero a pesar de esto pues no aumentó o disminuyó el número de neuronas, y los resultados y pronósticos pues no fueron satisfactorios, y por lo tanto pues incluso con datos de evaluación los pronósticos fueron deficientes. Y finalmente, como conclusiones, pues es evidente la necesidad de estudios que permitan un análisis de predicción de enfermedad por medio de métodos probados de alta precisión. ARIMA ha demostrado ser efectivo y confiable para predecir series temporales con datos de COVID-19, incluso correlacionado con algunos estudios científicos. El método LSTM es posible que mejore su precisión con mayor número de datos y variables, como podría ser clima, densidad, población, movilidad. De hecho, sería sumamente interesante en futuros investigaciones verificar si este método aumenta la asertividad, convirtiéndose en multivariable. En este caso, en este estudio se hizo únicamente con univariable, con una zona variable, y este tipo de estudios cuenta con el potencial de apoyar a los tomadores de decisiones de los ministerios de salud a planificar políticas de contención para el virus y mecanismos de preparación efectiva para esta y otras pandemias. Y bueno, pues agradezco a todos ellos que me estuvieron ayudando, y bueno, ante cualquier duda, aclaración, bueno, se encuentra la memoria completa con todos los datos estadísticos, con toda la bibliografía y con todo lo necesario como para poder entenderlo a mayor detalle. Y bueno, pues muchas gracias, a sus órdenes.